Te damos las gracias y le decimos: Espíritu Santo, sé bienvenido, trae revelación, trae sabiduría a mi vida en el nombre poderoso de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga, aleluya, amén. Dios es bueno, vamos a prender las luces, ¿qué les parece? Para que puedan ustedes también estar leyendo ahí la palabra del Señor, muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo han pasado esta semana? Bendecidos. Bueno, gloria a Dios. Algunos salieron posiblemente a pasear en familia, otros han descansado, otros han tenido tiempo también para estar meditando, y gracias a Dios porque Dios nos da esa oportunidad. Bueno, como ustedes saben, estamos teniendo una serie que esa palabra es muy, muy interesante, aparece en la Biblia bastantes veces, la palabra bienaventurado, ¿verdad que sí? Y hemos visto ya dos predicaciones donde aparece la palabra bienaventurado para entender qué implica, qué significa la palabra bienaventurado. Bueno, hoy estamos aquí celebrando, amén, la salvación. Estamos hoy aquí, hermanos amados, agradeciendo la salvación. ¿Cuántos dicen un amén? Estamos glorificando ¿a quién? A nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y también queremos decir que somos muy afortunados diga conmigo, de haber alcanzado la salvación. De acuerdo, diga, somos muy afortunados de haber alcanzado la salvación. ¿Y cómo sabemos que hemos alcanzado la salvación? Bueno, por lo que Dios dice en su palabra. ¿Está bien, hermanos? Hemos tenido, gracias al Señor, diga conmigo, también el perdón de nuestros pecados. Amén. También podemos decir, hermanos, que gracias al Señor, amén, todo es gracias a lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Como estaba profetizado Él, vino, murió, pero también resucitó. Porque aún el sacrificio del Señor Jesús, si Él no hubiera resucitado, a pesar de haber muerto, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Amén. Y gracias al Señor porque Él resucitó. Pero hagámonos una pregunta: ¿cuánto costó la salvación? ¿Cuánto costó tu salvación? ¿Escuchó bien lo que le estoy diciendo? Y no solo estoy hablando del gran hecho de la muerte y resurrección de Cristo. No solo estoy pensando en que es lo más importante, lo más grandioso, porque si no hubiera sido posible nuestra salvación, sino también cuánto costó que tú llegaras a los pies de Cristo Jesús. Piénsalo bien un momento. ¿Cuánto costó? A pesar de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, encontramos que además de eso, se necesitó en tu relación personal que algo también sucediera para que alcanzaras la salvación. Costó mucho, dígale que está a la par, costó mucho. ¿Sabe por qué costó mucho? Por quien como tú eras. Porque muchos de los que estamos aquí fuimos muy duros para con el Señor. No fue a la primera que llegamos a los pies de Cristo. Hermanos, mucho costó para que llegaras a los pies del Señor Jesús. Amén. Pero hoy podemos decir: gracias Dios porque estamos aquí. Amén. Perdonados y salvos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a ver una bienaventuranza que tiene que ver, hermanos, con esto, con la dicha del perdón. Diga conmigo, con la dicha de ser perdonados. Y lo encontramos en el Salmo capítulo 32, versículo del 1 al 5. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Amén. Salmo 32, del 1 al 5, también vuelve a aparecer la palabra bienaventurado. Amén. Que dijimos, ¿qué significa la palabra bienaventurado? En la Biblia es una palabra que se usa en la Biblia. Hoy nosotros no la usamos mucho, pero en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, tanto, hermanos, los hebreos como en el Nuevo Testamento, aparece la palabra bienaventurado, que tiene que ver con una persona que es dichosa, que es doblemente que feliz. Amén. Y entonces encontramos aquí en la palabra de Dios, dice: bienaventurado aquel. Y yo pregunto, ¿quién será ese aquel? ¿Quién es ese aquel que es bienaventurado?
porque está hablando de una persona. Dice, bienaventurado aquel, y dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces sigue diciendo el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y a su nombre, gloria a Dios. Estamos viviendo, decíamos, hermanos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Está escrito en la palabra de Dios que el carácter de los hombres de los postreros tiempos, hermanos, es un carácter, hermano, como dice en Timoteo, hermanos, va a ser un carácter lleno de pecado, muy duro, hermanos. Y en esta actualidad, pongámonos a pensar cada uno de nosotros, los que estamos aquí, en esta actualidad, ¿cuánta gente hay que sea consciente de su pecado? Todos los que están a nuestro alrededor, piense, con los que usted se relaciona día a día, con sus vecinos, sus amigos, sus parientes, que ellos sean conscientes de su pecado, de la gravedad de nuestro pecado, de la gravedad de la maldad que hay dentro de nosotros. La gente es consciente, hermanos, de que está pecando. La gente es consciente de la maldad. La gente es consciente de su iniquidad. Y saben, hermanos, yo percibo que la gente no es consciente, no está dándose por enterada o entendida de la desobediencia tan grande que tenemos cada uno de nosotros con el Creador, con nuestro Dios. Y en la Biblia aparece un versículo que habla de las personas que tienen esta situación en esta época, es que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, dice, la conciencia cauterizada. ¿Escuchó bien esa frase? Diga conmigo, conciencia cauterizada. ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Significa que es una conciencia, que sabemos que la conciencia es lo que le dice a uno lo que está bueno y lo que está malo, pero esta conciencia en las personas hoy, y lo vemos también en los tiempos bíblicos, pero también, hermanos, hoy más que nunca, que la conciencia, hermanos, está endurecida. Se ha endurecido. Se supone que tenemos que ser sensibles para saber cuando algo está mal y que no debemos de hacerlo, hermanos, pero la conciencia de las personas se ha puesto que dura, es decir, cauterizada, es insensible a la voz de Dios. De tal manera entonces la gente peca continuamente como si nada. ¿Por qué? Porque la conciencia está que endurecida. No discierne entre lo que es lo bueno y lo malo. Es como si agarraran un hierro caliente y se lo hubieran aplicado a la conciencia. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha destruido, hermanos, esa parte que nos dice a nosotros que no pequemos, que no hagamos lo malo. Y este tipo de personas, hermanos, a ellos, según la palabra, con la conciencia cauterizada, es lo que no les importa. No les importa cómo están con Dios, no les importa su pecado, no les importa la de desobedecer o ser rebeldes contra Dios. Entonces repito, ¿quién es consciente de su pecado o de su transgresión? ¿Quién será consciente? Porque yo noto, hermanos, que este asunto de hablar del pecado y hablar de lo malo, y la gente y los psicólogos no le llaman pecado, la gente le llama una conducta errónea, actitudes erróneas, cosas, acciones equivocadas, errores que cometemos en la vida, pero la Biblia no lo llama así, la Biblia lo llama pecado. Amén, la Biblia lo llama así como está, pecado. Pero está tan arraigado a nosotros que entonces la gente se acostumbró a vivir con el pecado. O sea, está desde niño en el corazón del hombre el hacer lo malo, que entonces ya se acostumbró a ¿qué? A que fuera algo como normal, como que el pecado es normal,
como que no debiera de estar ahí, pero nos hemos acostumbrado a lo malo. Y entonces las personas, como ya se acostumbraron, hermanos, a pecar, a hacer lo malo, lo ven como algo común y natural, que el ser humano peque y que haga lo malo. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Que las personas todo lo justifican. O sea, todas las formas posibles justifican cualquier cosa mala que nosotros hagamos delante de Dios. Tenemos, hermanos, una forma de justificar es: todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No estoy perjudicando a nadie, es algo nada más propio, es algo mío. Y usamos, hermanos, cualquier forma para decir: yo soy una víctima para cometer este tipo de pecado. Esta situación en mi vida me llevó a ser así. Como la persona que se vuelve delincuente dice: la sociedad me hizo a mí así. La pobreza me obligó a mí a hacer esto. Y justificamos todo, hermanos. Le echamos las culpas a los padres, a los maestros, a los vecinos. Y, hermanos, justificamos lo que es injustificable. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero lo que hacemos nosotros con nuestros pecados es justificarlos. Y algunos, hermanos, ¿sabe qué? Cuando ya no es justificable, la soberbia es tan grande en nosotros. Porque muchas veces la soberbia, el orgullo del ser humano es tan grande que aún pescándolo con las manos en la masa y viendo, hermanos, el daño que han ocasionado y lo que han perjudicado, destruido, herido, no a los demás, sino a ellos mismos también. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Muchas veces hasta lo negamos. Lo escondemos. Así somos los seres humanos con el pecado. Pero hoy por hoy pregunto yo: ¿quién es la persona? ¿Quién será la persona que buscará el perdón de sus pecados? ¿Habrá en esta sociedad, habrá en este mundo actual alguna persona que ya, hermanos, deteste su forma de hacer lo malo y que diga: ya no más quiero ser así, necesito librarme de mi pecado, no quiero vivir más en mi pecado? ¿Habrá alguien, hermanos? Un hombre se vio en un espejo después de ver todo lo malo que él era, lo que le ha hecho a la familia, cuán ruin había sido, y a donde se vio en el espejo solamente tuvo esta palabra para verse y dice: oh rata inmunda. Así mismo se trató él. ¿Saben por qué, hermanos? Ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio en nosotros cuando queremos buscar la salvación y deshacernos del pecado. Habrá alguien que quiera renunciar a su pecado. Habrá alguien que le estorbe su pecado. Habrá alguien que quiera decir: ya no más esto. Por eso dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero qué desdichado debe de ser la persona, hermanos, que no quiere que sus pecados sean perdonados. Qué desdichado, porque es todo lo contrario. Si bienaventurado es la persona que, hermanos, se le perdonaron los pecados, lo contrario, lo opuesto es la persona que no ha encontrado alivio ni perdón en sus pecados, que sigue cargándolos, que sigue llevándolos, que sigue aumentándolos, hermanos, que lo está destruyendo como un cáncer, que lo está matando, hermanos, que le está haciendo daño, hermanos, que se siente vacío, miserable, ruin, y aún así quiere seguir, hermanos, en el camino equivocado. Eso no es una persona feliz, eso es una persona desdichada, infeliz. Y dice Juan 3:20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dan cuenta, hermanos amados? Uno pregunta: ¿por qué la gente no quiere buscar de Jesús? ¿Es que acaso Jesús les quiere hacer algo malo? ¿Es que Jesús acaso, hermanos, quiere perjudicarles la vida? Saben, hermanos, el amor de Jesús es tan grande
El perdón del Señor es para todos. Pero ¿por qué entonces no buscar a Jesús? Porque quieren seguir haciendo lo malo y no buscan la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuáles serán la trascendencia, las implicaciones de la bienaventuranza que hemos visto hasta ahorita? Yo sé que usted ha leído el Salmo 32 muchas veces, como el Salmo 51, que hablan de la necesidad de buscar el perdón. Y vea lo que dice la palabra, una vez más, repítalo conmigo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, quitado su pecado. Entonces hagámonos estas preguntas, hermanos, que usted está aquí. ¿Quién perdona y quita tus pecados? ¿Quién puede arrancar esa costra de tu alma? ¿Quién puede limpiar esa mancha? Hermanos, que con nada, ni el tiempo, ni psicólogos, hermanos, ni diferentes cosas que has hecho para quitar esa forma de ser, se ha podido. Solo hay una persona que puede hacer esto. ¿Quién tiene esta autoridad en la tierra para perdonar los pecados de cualquier ser humano? No importa lo malo que haya sido. ¿Quién es esta persona que perdona pecados? Pregunto, hermanos, ¿cómo es que se da este milagro? Para mí es un milagro que una persona reconozca, que él reconozca, que dé el brazo a torcer de que está en pecado, de que está mal, de que necesita cambiar. Eso es un milagro, porque no todo el mundo quiere hacerlo. Porque el corazón del ser humano es duro como la piedra, como Faraón, que no quería dejar a los hijos de Israel partir. Y usted dice: qué corazón más duro, con todo lo que estaba viendo, con todo lo que Dios estaba haciendo en su país, y aún así no quería soltar. No, duro es tu corazón, que no quieres volverte a Dios. Amén. ¿Quién es el que perdona pecados? Y se lo leo en la palabra del Señor en San Marcos 2, 3 al 12. Y vean por favor este milagro que aparece aquí. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué creen ustedes que le dijo al paralítico cuando lo vio enfermo? Si usted está viendo a una persona que está enferma, es un paralítico, le están bajando, rompen el techo para que lo bajen, posiblemente, ¿qué inmediatamente creería usted que sería lo que Jesús le diría? Hombre, estás enfermo, ¿hace cuántos años? ¿Cuán grande es tu dolor? Te voy a sanar. Pero Jesús no le dijo eso. Lean bien, por favor. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque para Jesús hay algo más importante que sanar el cuerpo físico, y es sanar el alma. Porque el pecado enferma el alma, destruye el alma. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: así te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Para nosotros el milagro fue que ese paralítico caminara. Pero hermanos, para el Señor en los cielos, lo más maravilloso era que ese pecador entrara al cielo. Amén. Que los pecados le fueron perdonados, que cubierta fue, hermanos, su iniquidad, que el Señor le perdonó, que esa bienaventuranza le llegó a este hombre, a este paralítico. Aleluya. Porque ¿de qué sirve que tú tengas todas tus extremidades funcionando, pero te vas a ir al infierno con todo y brazos y piernas? ¿De qué te sirve, hermanos, si tú tienes salud en tu cuerpo, haces ejercicios, haces fitness, haces dietas, haces todo lo que quieras, hermanos, andas en bicicleta y todo lo que quieras, pero no vas a entrar al cielo porque no te has arrepentido de tus pecados? Este hombre es bienaventurado. Todos dicen sí, porque sanó, porque Dios lo sanó. Bienaventurada es la persona que sus pecados han sido perdonados. Dígale al que está a la par y a su nombre. Y dice la palabra en San Juan 1:29 que estaba Juan el Bautista, hermano, bautizando, y estaba con uno de sus discípulos, y le dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si a usted no lo enderezaron cuando fue niño y eres un rebelde sin causa, y usted dice: a mí nadie me cambia, nadie ha podido cambiarme y yo hago lo que me da la gana. Solo hay una persona que puede cambiar esa forma de ser. Solo hay una persona que llega hasta el centro, hermanos, de donde se dio el problema. Se llama Cristo. Él no solamente tapa el pecado, Él quita el pecado del mundo. Aleluya. Solo Él tiene ese poder para romper, hermanos, la opresión, el yugo que hay sobre nosotros. Y en Lucas 24:47 dice la palabra que se predicase, como estoy haciendo yo hoy, en su nombre. Y yo estoy predicando en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque no hay salvación si no hay arrepentimiento, no hay salvación si no hay perdón de pecados, hermanos amados. Y es en el nombre de Jesucristo que hay perdón de pecados. Solo Él perdona los pecados. El que quiere encontrar la dicha del perdón solo tiene que ir a Jesús. No hay ni una sola persona que haya encontrado la dicha del perdón en otro lugar, porque solamente en Cristo Jesús tus pecados te son perdonados. Cada mujer que aparece en la palabra de Dios, cada hombre que encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se topó con Jesús y su vida cambió. Uno dice: ay, porque encontró su sanidad de sus ojos, porque el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. A nosotros nos gustaría que dijera: tu fe te ha sanado, pero aparece: tu fe te ha salvado. Porque sabe que, hermanos, el Señor vino, ¿sabe qué? Para perdonar los pecados. Amén. Él vino y murió en la cruz por que nosotros pudiéramos ser libres y perdonados. Y a su nombre. Está escrito en la palabra del Señor que Él es el único que puede, hermanos, limpiar y perdonar los pecados. Porque dice la palabra en el libro de Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y si se hablando de remisión es quitar los pecados. Sin derramamiento de sangre. Usted dice: ¿por qué al Señor Jesús se le tuvo que salir toda la sangre cuando fue crucificado? En las heridas que Él tuvo, en la corona de espinas, hermanos, en las heridas cuando fue clavado en sus manos, hermanos, cuando fue clavado en sus pies, cuando le metieron una lanza. ¿Por qué? Porque, hermanos, se le estaba saliendo la sangre, y la sangre es lo que limpia el pecado del ser humano. Amén. Sin derramamiento, diga conmigo, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Hasta la última gota de sangre se le salió al Señor Jesús para limpiar los pecados de cada uno de nosotros y de todas las personas que se arrepientan de sus pecados, porque la sangre de Cristo tiene poder. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder para
vas a hacer lo más malo que haya en cada uno de nosotros. No importa quién seamos, Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su sangre no ha perdido, diga, su sangre no ha perdido valor. Y a su nombre. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, repita conmigo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pensamos de todo pecado, usted dice la gravedad de mi pecado, la maldad, la que nadie sabe. Pero hermanos, el pecado no solamente son los pecados grandes. Hasta la persona más honorable es pecadora. La persona que se considera más justa y buena, esa persona no se ha dado cuenta, pero es igual de transgresor que el que está en la cárcel metido, o aquel criminal, o el hermanos, o cualquiera de los tiranos y dictadores que han habido en el mundo entero, Nerón, Hitler, lo que sea. Hermanos, todos hemos delinquido delante de los ojos de Dios. Y yo pregunto, ¿a quién se le perdona el pecado? ¿A quién se le perdona el pecado? A todos se les perdona el pecado. Según la palabra de Dios, es aquel que se da cuenta de cómo él está delante de Dios. Amén. Miren, hermanos, busquen la parábola en Lucas 18, 9 al 14. Ahí habla la parábola del publicano. ¿Y de quién más? Y de aquel hombre que se consideraba justo ante los ojos de Dios, ese fariseo. Y dice la palabra del Señor que el fariseo se jactaba de cómo él era. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero miren lo que hacía el publicano. Miren por favor lo que hacía el publicano. ¿Qué hacía el publicano? Estando de lejos, no quería ni aún alzar, ¿qué dice? Los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué hacía él? Dios, sé propicio a mi pecador. Repita conmigo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ese hombre buscó a Dios para buscar el perdón. Él mismo se dio cuenta, hermanos, de cómo estaba su vida ante los ojos de Dios, que no era digno. Y según la palabra del Señor, el que descendió a su casa justificado antes que el otro fue este hombre que se consideró a sí mismo ¿qué? Pecador. Entonces, según la palabra de Dios, ¿quién es el que puede tener la dicha del perdón? Diga conmigo, el que se arrepiente. Punto, nada más. Así diga conmigo, el que se arrepiente. ¿Ah? ¿Y ustedes creen que toda la gente se arrepiente? Si toda la gente se arrepintiera, hermanos, no habría campo en los templos. Pero no todo el mundo se arrepiente. Hasta que llevan palo algunos. Otros, hermanos, hasta que Dios trata con ellos. Como el hijo pródigo, que dice la palabra del Señor en Lucas 15, 18, donde él dijo, después, hermanos, de llegar, de ser un hijo de un padre rico, y después estar, hermanos, en el estado de tan difícil que llegó él, dice que él dijo así: me levantaré e iré a mi padre y le diré que Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero ¿qué dijo del hijo? Otra vez, ¿qué dice? Y dijo el hijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén, hermanos. Pero ¿de quién sale esta palabra? Que busca el perdón. Es de la persona, hermanos, que entiende que separado de Dios nada puede hacer. Dice la palabra en Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y a su nombre, amén. También dice en San Juan 6:37, amén: y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén, hermanos. Si tú eres la persona que se ha arrepentido y que has buscado de Dios,
que has buscado el perdón de tus pecados, considérate que según la palabra de Dios, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso. Ante los ojos de Dios, ante el cielo mismo, ante todos los moradores de la tierra, aunque en el mundo dichoso es el que tiene fortuna, dichoso es el que tiene esto, que tiene lo otro, el que es allá, pero ante los ojos de Dios, ante el cielo mismo, que conoce las proporciones de la importancia de la salvación, hermanos, dice, esa persona que va por allá, esa persona es dichoso, porque encontró el perdón de sus pecados. Porque, hermanos, sus pecados fueron perdonados. Amén, hermanos. Y lo último que quiero decirles, ¿cómo es que se da este milagro de que alguien reconozca su maldad y quiera ser perdonado? ¿Se han puesto ustedes a pensar en usted? ¿Cómo le sucedió? ¿Cómo fue, Alex? ¿Cómo fue, hermana, que usted se convenció de que necesitaba de Cristo? ¿Cómo fue que usted se dio cuenta de que necesitaba arrepentirse? Es más, yo le pregunto, cuando usted se arrepintió de sus pecados, ¿lloró o no lloró? ¿Sintió compunción en su corazón, sí o no? ¿Qué pasó en su vida cuando usted se arrepintió de sus pecados? Y saben, hermanos, dice la palabra del Señor que todo esto es un milagro tan grande y tan misterioso que una persona, hermanos, a pesar de lo que Cristo hizo, lo lleve a su corazón. Esto es un milagro poderoso que tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Saben, hermanos, de uno mismo no le sale, de uno mismo no busca de Dios, de uno mismo no sale el querer buscar de Dios. Es el Espíritu de Dios que empieza a tratar con uno, porque la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Y te convenció, sí o no, de pecado. Te convenció. Hombre jupón, mujer terca, los convenció Dios de su pecado, sí o no. Cuando eras rejego, cuando no dabas el brazo a torcer, cuando te creías muy bueno, o cuando desafiabas a la persona y le decía, entonces usted es salvo y yo no soy salvo, entonces usted es mejor que yo. No es que somos mejores, es que Cristo nos perdonó, y eso hace y marca toda la diferencia. No es que yo diga que soy salvo para ser presuntuoso. No, es que la palabra de Dios dice que la persona que alcanza el perdón de sus pecados delante de los ojos de Dios es perdonado, es salvo. Y a su nombre. Cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén, hermanos. ¿Cuántos han sentido, hermanos, que el Espíritu Santo redarguye el corazón? Muchas veces cuando predicaba mi pastor y el Espíritu Santo estaba tocando mi corazón, como dijo Jeremías, seducido fui y más fuerte fuiste tú que yo. Y muchas veces cuando el Espíritu Santo está haciendo un llamado al corazón, uno sabe que es Dios. Y muchas veces uno se niega y uno dice mañana, después, otro día, o es emocional. Pero lo que no te das cuenta que alguien está llamando a tu corazón. En el caso mío, el Señor decía, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él sentía el toque de Dios. Y cuando supe que era Jesús que vino por mí, que yo era esa oveja perdida, que Él vino a salvarme, hermanos, yo empecé a llorar y decirle, ¿quién soy yo para no abrirle la puerta al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y cuando Jesús entró a mi corazón, hermanos, encontré la dicha del perdón. La palabra dice en 2 Timoteo 3:16 que esta espada, que es la palabra de Dios, que dice en Efesios capítulo 6, pero que es la palabra inspirada por Dios, estaba entrando a mi corazón. Y estaba entrando, hermanos, y como dice aquí, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, pero también esa palabra para redarguir. Y fui redarguido por la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder, quebranta la piedra. Amén, hermanos. Penetra hasta la coyuntura y los tuétanos y el alma. Hermanos, porque cuando Cristo llega, algo sucede en la vida de uno. Y yo le quiero decir, hermano amado, que este milagro se da
cuando tú reaccionas, hermanos, a ese toque que Jesús está diciendo. Y dice la palabra en 1 Juan 1:9 que algo tenemos que hacer nosotros. Decide hoy si vas a querer seguir siendo la misma persona. Decide hoy si querés andar por el mismo camino que has andado, o decides seguir a Cristo. Por eso Jesús le decía a la gente: ven y sígueme. ¿Verdad que sí? Jesús decía eso, porque la gente iba por otro camino. Entonces Jesús le decía: ven y sígueme. Amén, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces vea que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. Y también leíamos en el Salmo 32, 3:5, que las personas que se callan, vea lo que les sucede: se envejecen sus huesos, va a gemir todo el día, se va a grabar la mano de Dios sobre usted, su verdor se va a volver en sequedad de verano. Pero cuando usted declara su pecado y no encubre su iniquidad, dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo es el mejor momento para encontrar la dicha del perdón? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Sabe cuándo es el mejor momento? El mejor momento es, dígale que está a la par, es hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso, hermanos, yo puedo verlos a ustedes, ustedes me pueden ver a mí, pero solo el Espíritu Santo puede saber dónde reside Él en el corazón de cada uno de ustedes. Y estoy seguro que muchos estamos aquí, hermanos, reunidos, pero hay monedas perdidas dentro de la misma casa. Aquí hay personas que aún no han encontrado su salvación. Aquí hay personas que aún no han encontrado el perdón de sus pecados. Y déjeme decirle que hoy Dios está diciéndote que Él tiene misericordia de ti, que si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Amén, hermanos. Y había una mujer, hermanos, que hizo algo muy especial con Jesús. Y el Señor dijo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, digamos, de los que estamos aquí, ¿cuánta cantidad de pecados teníamos y teníamos cargando nosotros? Pregúntese usted. Durante toda nuestra vida teníamos, hermanos, bastante carga de pecados. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Yo puedo decirle, hermanos, que gracias a que el Señor me perdonó todos mis pecados, hoy yo digo: ¿por qué yo amo tanto a Jesús? ¿Por qué necesito tanto a Jesús? ¿Por qué sirvo tanto a Jesús? Y cuando vuelvo a ver para atrás, digo yo: ¿acaso es por poquito? Todo lo que Jesucristo me perdonó, ¿cómo no voy a amarlo? Porque al que Dios le perdona muchos sus pecados, mucho ama. Le pregunto, hermanos, ¿te das cuenta? ¿O tienes ceguera espiritual como aquellos fariseos que decían: no tenemos pecado? Nosotros somos hijos de Abraham. Yo quiero decir, hermanos, que la ceguera espiritual es un problema que no permite a las personas darse cuenta cómo están y que necesitan el perdón de sus pecados. Solamente termino diciendo esto. Cierren sus ojos, quisiera leérselos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. ¿Cuántos pueden decir: Él vino a mi corazón en ese lugar? Póngase de pie, hermano amado.